Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Este capítulo es la continuación de lo que comenzamos estudiando en el capítulo anterior, donde Pedro y Juan van al templo con un propósito: compartir con otras personas su testimonio, la revelación de que el Mesías ya había venido, había pagado el precio del pecado de la humanidad a través de el sacrificio en la cruz del Calvario, su resurrección y la promesa de su advenimiento, de su retorno, de su venida en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras ellos, Pedro y Juan, iban al templo, se toparon con un hombre cojo de nacimiento que les pidió una limosna, pero Pedro, fijando sus ojos en él, le dijo: míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre anduvo. Si no has tenido la oportunidad de ver el capítulo anterior, te invito a que lo veas. Lo cierto es que esto causó una conmoción, lo que permitió a Pedro compartir algunas palabras que muchos escucharon atentamente, pero que también causó el desprecio de otras personas. En medio de todo esto, Pedro continúa hablando, y así es como comenzamos el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. El versículo número 1 dice: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No se menciona a los fariseos, aunque se supone que dentro del grupo de sacerdotes estaban los fariseos. Se menciona más adelante a Anás y a Caifás, quienes fueron ante Pilato a llevar a Cristo para que fuera crucificado. Pero de manera particular se menciona a los saduceos, debido al mensaje que presentaban Pedro y Juan de la resurrección de Jesús, resentidos por las enseñanzas al pueblo. Estaban resentidos porque se les estaba instruyendo al pueblo de algo que ellos no creían. Se anunciaba en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque, según lo que leímos en el capítulo 3, ellos fueron al sacrificio de la tarde, o fueron a la hora, el momento de la oración, donde también se hacía el sacrificio continuo, que era como las 3 de la tarde. Entre una cosa y otra, entre la sanación del cojo, entre la algarabía de este hombre recién sanado y la conmoción de las personas, el tiempo transcurrió y se hizo tarde. Toman a Pedro y a Juan y los llevan a la cárcel. O sea que dentro del templo había una cárcel. Dentro del templo había un recinto que imposibilitaba a las personas salir. Los retenían. Había un retén dentro del santuario. ¿Por qué? Quizás para evitar algún tipo de amotinamiento. Quizás porque había personas que alborotaban y los metían allí, en una cárcel en el templo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En el capítulo número 2 vimos un bautismo masivo de 3,000 personas. Muchos de ellos quizás se fueron de nuevo a sus naciones porque eran descendientes o eran prosélitos del judaísmo, y se fueron con la esperanza de que el Mesías retornaría, porque ya habían aceptado al Mesías como aquel que pagó el precio del pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Entonces se fueron alegres con este mensaje, pero aquí dice que el número de los que creyeron fue como 5,000, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Cómo se llevó la contabilización de estas personas? Bueno, quizás no hay una exactitud, pero era evidente de que el cristianismo dentro de Israel estaba creciendo. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, los gobernantes del templo, del santuario, o sea, los gobernantes religiosos, no los gobernantes civiles, porque los gobernantes civiles eran los romanos. Entonces los gobernantes religiosos, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, junto con Caifás,
personajes que ya conocemos. Ahora se nos muestra a dos hombres más dentro del sacerdocio que no conocíamos, a uno llamado Juan, debido a que Juan era un hombre común, y a otro llamado Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Yo siempre había entendido que había un solo sumo sacerdote del linaje levítico, pero fíjate cómo las cosas habían cambiado con el paso del tiempo. Había varios sumos sacerdotes. La idea era que el sumo sacerdote cumpliera sus funciones o hasta el día de su muerte o hasta cierta edad y darle paso a un siguiente sumo sacerdote. Pero aquí tenemos a varios, aparte de Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los de la familia de los sumos sacerdotes, quienes tenían inherencia en el santuario. Y poniéndolos en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, refiriéndose a la sanación del cojo. ¿Tú crees que Anás y Caifás no conocían a Pedro y Juan? Por supuesto que sí. Ellos sabían perfectamente que Pedro había negado a Jesús y sabían perfectamente que Juan había entrado con Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, porque Juan nunca se despegó de Jesús, siempre estuvo cerca de Jesús. Incluso hasta en la cruz, allí estaba Juan cerca de Jesús, sin temor. De hecho, habíamos llegado a la conclusión en los evangelios que Juan era conocido de la familia sacerdotal. Era conocido, lo conocían perfectamente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Este ya no es el mismo Pedro temeroso, tembloroso, que negó a su maestro. Este era un Pedro convertido. Ahora, lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, recordando la restauración que Jesús había hecho en él y la comisión que le había otorgado, Pedro habló con autoridad delante de estos gobernantes del pueblo y ancianos. Puesto que hoy se nos interroga, decía Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sin temor, sin miedo, el hombre habló con autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. No fui yo, no fue Juan, no fuimos nosotros. Fue el Señor Jesucristo a través de su Espíritu el que le dio sanidad a este hombre que evidentemente tenía fe. Pedro se está reconociendo como un hombre indigno, pero que tiene una fe profunda en Jesucristo su Salvador, con quien caminó durante más de 3 años, a quien vio hacer milagros y escuchó muchas enseñanzas, y que a pesar de que Pedro había cometido errores al negar a su maestro, ahora había experimentado esa verdadera conversión que le daba la fuerza para hablar sin temor, confesar abiertamente que lo que había sucedido era por el poder de aquel que había muerto y resucitado. Y el tema de la resurrección, muchos quisieron opacarlo. Incluso le pagaron a soldados romanos para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado en la tumba. Pero ¿cómo negar la eficacia del poder de Dios en estos hombres que estaban testificando que no eran ellos? Porque el cojo podía decir ellos. No, pero no eran ellos. Era el poder de Cristo obrando a través de ellos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está repitiendo las mismas palabras de Jesús y Jesús citó la Tanakh, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque Jesús siempre llevó a las personas a un escrito está,
porque todo el Antiguo, o lo que nosotros llamamos como protestantes Antiguo Testamento, que es una mala expresión, la expresión real es Biblia hebrea o Tanaj. Todo lo que la Biblia hebrea, todo lo que la Tanaj o Antiguo Testamento narra, apuntan hacia el Mesías que habría de venir, como la piedra angular que lamentablemente fue rechazada por los edificadores. Versículo número 12. Y este es un versículo que quizás tú has escuchado o es posible que hayas aprendido de memoria, que hayas leído o que tengas subrayado en tu Biblia. Porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador. Por su muerte vicaria y por su resurrección, nuestra salvación ha sido garantizada. Es nuestro derecho. Se nos justifica aunque no seamos justos. Se nos imputa la justicia y se nos imparte la justicia también, la cual dentro de la teología se le llama la santificación. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Eso es una buena noticia. Eso debía llenar de alegría los corazones de todos los israelitas y de todas las personas que habían escuchado estas enseñanzas. Y eso debe llenar de alegría el corazón de los creyentes en pleno siglo XXI. Saber de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Por eso somos cristianos. A veces parecemos más eclesiásticos o denominacionales que cristianos de verdad, porque defendemos las posiciones denominacionales de nuestras instituciones religiosas antes de defender a la piedra angular que lo hizo todo por nosotros. Cuando te pregunten qué iglesia o qué religión eres, tú eres cristiano. Y el cristiano tiene un estilo de vida que refleja lo que Jesús ha hecho en nosotros. No hay ningún otro nombre. No, la iglesia como institución no te va a salvar. Tú puedes pertenecer a la denominación X, Y o Z, pero la institución no te va a salvar. Compartir con los hermanos es maravilloso. Corregirnos y tener una reforma interna dentro de nuestra estructura eclesiástica es ideal. Pero las instituciones desaparecerán y solo aquel que haya vivido en comunión con el Señor se conservará en la salvación que Cristo ya ganó por nosotros. Y eso incluye la obediencia a los mandamientos del Señor. Eso incluye perseverar. Eso incluye también compartir con otras personas lo que tú estás viviendo, porque ya no eres una persona egoísta. Ahora compartes lo que tienes. Quizás no tengas recursos económicos, pero lo que tienes lo compartes como lo hizo Pedro. No tengo plata, no tengo oro, no tengo posesiones materiales en abundancia. Tengo lo necesario que el Señor me ha provisto, pero lo que tengo, eso te doy. Y esto es importante entenderlo porque al final del capítulo vemos cómo los creyentes se desprenden de sus posesiones materiales porque consideraban que lo más valioso no era lo material, sino lo que habían aprendido y lo que el Señor había hecho por ellos y seguía haciendo. Entonces dice el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra, porque comúnmente eran pescadores, hombres que no tuvieron la oportunidad de ir a una institución educativa, ni siquiera de niños, porque fueron educados en casa, sabiendo que eran hombres sin letras, pero altamente conocedores de la Escritura, eran personas del vulgo, no eran personas reconocidas, eran simplemente campesinos normales. Pero era claro que la manera de hablar indicaba de que Dios había obrado en ellos. Y no es extraño que los registros de la Tanaj del Antiguo Testamento muestren a hombres comunes siendo utilizados por el Señor. Tú ves la historia de los profetas y eran muy variados. Sus personalidades,
sus profesiones. Y Dios no tiene un estándar de la profesión o de la posición social de la persona para escogerlo, sino su espiritualidad y su deseo de querer hacer la voluntad del Todopoderoso. Se maravillaban las personas al escuchar a Pedro y a Juan y les reconocían que habían estado con Jesús porque ya hablaban como Jesús. Se parecían a Jesús en su forma de ser, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero en el pasado, sabiendo que Lázaro había estado 4 días en la tumba, estaban dispuestos incluso a matar a Lázaro otra vez. Pero ahora, y Jesús hizo muchos milagros, nosotros podemos por lo menos registrar 33 milagros del Señor Jesús en los 4 evangelios. Por lo menos. Y las personas que recibieron esos milagros no podían negarlo. Pero este milagro fue en el templo delante de muchos. No tenían cómo negarlo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sálganse un momento, vamos a tomar aquí una decisión. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Te das cuenta? Que estaban conscientes de que era un milagro obrado por Dios, pero su orgullo no les permitía reconocerlo en público. Señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Vamos a amenazarles para que dejen de difundir. Ahora yo pregunto, si eso sucedió en el siglo I, ¿crees tú que en la actualidad algunos, sabiendo que las cosas se están haciendo mal y que el Señor está tratando de obrar una reforma dentro de su pueblo, ¿tú crees que sabiendo la realidad, algunos mantienen ese mismo orgullo que tuvieron estos dirigentes en el primer siglo? Seguramente sí. A veces nos es un poco difícil reconocer que durante muchos años hemos enseñado algo que por tradición no tiene fundamento en la Biblia. No tiene fundamento. Y te puedo mencionar por lo menos 2 cosas. 2, hay muchas. Pero en muchas de nuestras iglesias cristianas se está enseñando que los mandamientos de Dios quedaron abolidos en la cruz. Especialmente uno, lo que tiene que ver con el tiempo. Y la gente se molesta cuando se muestran las evidencias y no hay cómo refutarlas, pero hay una molestia, no hay un deseo de querer reconocer que hemos vivido enseñando algo errado, sabiendo de que los mandamientos de Dios están vigentes. Otro puede ser tema de discusión, hay muchos, pero otro podría ser la condición del hombre después de la muerte. El hombre está en un estado de inconsciencia, tenemos evidencia de todo eso, de que los muertos nada saben, y incluso el Nuevo Testamento nos muestra evidencia de todo eso, de que nadie se va al cielo automáticamente cuando muere, ni se va a un lugar de tormento automáticamente cuando muere, y hay una conexión entre el cielo y la tierra. No, es que la parábola del rico y Lázaro, si no has tenido la oportunidad de ver esa parábola, te invito a que la veas, la estudies, la analices aquí en el canal y veas la explicación que dimos acerca de eso, con todas las evidencias. Pero nos cuesta a veces aceptar, incluso nos cuesta aceptar la naturaleza divina de Cristo o la deidad en pleno Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estamos más dispuestos a defender posiciones denominacionales que creer en la sencillez de un mensaje que el Señor ha revelado a través de sus profetas. Por supuesto que aquí estamos para seguir aprendiendo significados y contextos, pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros de aceptar la voluntad del Señor? Resulta que estas personas decidieron, en lugar de creer, amenazar a los apóstoles para que dejasen de hablar, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, porque ni siquiera se atrevían a mencionar a Jesús, este nombre. Y llamándolos los intimidaron, que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Los intimidaron. Cuando hablamos de intimidar es porque los amenazaron. Ustedes pasaron la noche en la cárcel, pueden pasar mucho más tiempo en la cárcel.
los podemos maltratar físicamente. Siéntanse intimidados, los podemos afectar. En un principio eso a Pedro le llenó de mucho temor, pero ahora Pedro estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de no negar. Y eso lo sabemos por la respuesta de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios. Fíjate cómo se pone el nombre de Dios por delante. Y habla de obediencia. Juzgad si es justo, si es correcto, si es adecuado, si es sincero delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos eran los gobernantes, eran los dirigentes, eran los líderes espirituales. Pero estaban en contra de la manifestación que el Señor estaba haciendo. Negaron la divinidad de Cristo, negaban los milagros, aunque sabían que eran milagros poderosos que venían de Dios. Y Pedro le dice: ¿ustedes consideran que es correcto que desobedezcamos a Dios? ¿Ustedes consideran que eso es correcto? Yo quiero preguntar a mis hermanos el día de hoy, quienes están viendo este video: ¿ustedes creen que es correcto enseñar que no importa lo que nosotros hagamos, el Señor nos va a aceptar tal cual como estamos, sin crear un cambio en nuestra vida, y que podemos seguir desobedeciendo y el Señor nos va a salvar de igual manera porque su amor es inmenso? Sí, su amor es grande, pero Él tiene condiciones para nosotros. Nosotros no somos los que ponemos las condiciones a Dios, es Dios quien pone las condiciones. Entonces, en su gran amor nos brinda oportunidad de cambio. Entonces no necesitamos cambio en nuestra vida. ¿Y cuál es la norma de justicia divina? ¿Dónde podemos ver que estamos equivocados? Pues en sus mandamientos. En sus mandamientos podemos ver nuestros errores. ¿Nos vamos a limpiar con los mandamientos? No. Nos vamos hacia Cristo Jesús para que Él nos moldee a su imagen. Porque sus mandamientos son como un espejo. Y Pedro dice: ¿ustedes creen que es justo, que es correcto delante de Dios desobedecer? Obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos pueden callar. Porque lo que yo he vivido es mi experiencia. Y yo voy a compartir la realidad. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Para algunas personas, quizás, en algunos casos, tiende a ser cansador el hecho de repetir constantemente el deseo de que muchos obedezcan los mandamientos del Señor. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que ha sido una realidad en nuestra vida. Y después que Pedro dijo estas cosas, dice el versículo 21, que ellos, los dirigentes, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. Quizás esto sea una manera muy educada de expresar que seguramente les insultaron. Y no los castigaron por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea que al final Dios pudo ser glorificado por el testimonio de dos hombres, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Aquí está la evidencia de lo que dije en el capítulo anterior con respecto a la edad de este hombre. Tenía más de 40 años y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y aquí tenemos una pequeña oración de agradecimiento a Dios porque los fortaleció, porque los ayudó, porque les permitió a ellos testificar, mantener su fe firme, no tener temor en medio de las amenazas. Era una oración de agradecimiento y era una oración también de motivación para el resto de los creyentes. Porque así como Pedro y Juan habían testificado, el resto de la hermandad, de los cristianos, de esos judíos que habían aceptado a Cristo como Salvador, podían tener la misma oportunidad de testificar con las mismas convicciones y firmeza. Y habiéndolos oído, la hermandad, el testimonio,
alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí se está exaltando a Dios como el creador, nos está llevando de nuevo al Génesis y también nos está proyectando al Apocalipsis. Porque en el capítulo número 14 de Apocalipsis nosotros leemos que hay 3 mensajes, 3 ángeles volando por en medio del cielo. El primero dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Testificando con nuestro estilo de vida. Temed a Dios, respetar a Dios sobre todas las cosas y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de tomar la decisión. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el Creador. ¿Y cómo se adora al Creador? Primero reconociéndolo y obedeciendo sus exigencias. Y en esta oración se está reconociendo a Dios como Creador. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y cómo se reconoce al Creador? Adorándolo todos los días, por supuesto, pero de manera particular en el 7º día de la semana. ¿Que no te gusta? Lo siento por ti, pero eso es bíblico. Eso es bíblico. Hay evidencias en toda la Biblia que el sábado es el día del Señor. Y el hecho de mostrar aquí al Dios creador nos hace volver al Génesis. Yo te invito a que vayas a Génesis 1 y 2. Específicamente en los primeros 3 versículos del capítulo 2, Dios santifica y bendice el tiempo. Y lo que Dios bendijo será bendito para siempre. Porque ¿cuál es el problema del sábado? ¿Cuál es el problema? Dios no tiene problemas en haber santificado ese tiempo. Los problemas los tenemos nosotros, que estamos inclinados a hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Pero entonces juzguemos si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y en esta oración se presenta aquí la alabanza al Creador. Y después, dice el versículo 25, en medio de esta oración, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjate que primero nos lleva a Génesis y ahora nos lleva a los salmos que son alabanzas. Pero particularmente este salmo que se está mencionando aquí es el Salmo 2. Si no has tenido la oportunidad de ver la explicación del Salmo 2, ya aquí en el canal lo explicamos hace ya un tiempo, está grabado. Y yo decía en aquel entonces que este es un salmo mesiánico, que hay quienes se lo adjudican a David, tanto en autoría como en experiencia, por las dificultades que David tuvo que pasar. Pero en realidad Pedro nos confirma que este es un salmo que apuntaba hacia el Mesías. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra del Señor y contra su Cristo, su Mesías. Que por cierto, la palabra Cristo Mesías es ungido. Algunos judíos no aceptan a Jesús como el Cristo, como el Mesías, porque no hay registro de que Jesús haya sido ungido. ¿Y cómo era el ungimiento? Con aceite. Pero ese ungimiento que recibían reyes, sacerdotes y profetas, ese ungimiento que era con aceite de oliva, era la representación del Espíritu Santo. Y los discípulos habían recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. O sea que los discípulos fueron ungidos. Si los discípulos fueron ungidos, evidentemente Cristo también fue ungido. ¿Y cuándo fue ungido Cristo? En el momento de su bautismo, se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se vio al Espíritu Santo como en forma de paloma que descendía sobre él. O sea que no era un ungimiento humano, un ungimiento divino. Y el aceite del ungimiento para profetas, sacerdotes y reyes era un símbolo de ese ungimiento del Espíritu Santo. Como el bautismo es un símbolo también del perdón de los pecados, pero en realidad el perdón lo recibimos a través de Cristo Jesús. Y el bautismo del Espíritu Santo es la confirmación de que el Espíritu siempre ha venido obrando en todos nosotros cada día. La diferencia la marca si yo me dejo dirigir por el Espíritu. Versículo 27.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Aquí está la confirmación de lo que acabo de decir. A quien ungiste. A quien ungiste. Estos se pusieron en contra del ungido. ¿Quiénes? Herodes y Poncio Pilato. Con los gentiles, hablando de los romanos, y el pueblo de Israel, quienes permitieron la crucifixión de Jesús y propiciaron la crucifixión de Jesús. Porque Pilato en realidad quería soltarlo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea, Dios en su previo conocimiento advirtió que estas cosas pasarían. Y ahora, Señor, mira sus amenazas contra nosotros y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, que confirmemos la revelación que nos has dejado, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nuevamente, el poder no está en nosotros, el poder está en el Señor. Y nosotros somos sus instrumentos. Permite que estas manifestaciones se sigan viendo para que las personas reconozcan que es Jesús el que hace esta obra. Cuando hubieron orado, el lugar, y esto es importante leerlo en detalle, el versículo 31, porque cuando hubieron orado, igual como sucedió en el día de Pentecostés, igual como sucedió en el aposento alto, vemos que el lugar donde estaban congregados tembló, hubo un temblor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no se dice nuevamente acerca del don de lenguas, porque no era necesario en ese momento. El don de lenguas se manifestó en el capítulo 2. No sabemos si algunos conservaron ese don con el transcurso del tiempo, porque no se vuelve a mencionar más, porque el Espíritu reparte dones según su voluntad y su propósito, como Él quiere. Pero lo cierto es que estas personas fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No dice que hablaron otra vez en lenguas, dice que hablaron la palabra del Señor. Porque el propósito es que el mensaje se siga difundiendo, se siga impartiendo, no solamente en teoría, sino también en práctica. No solamente era pronunciar el mensaje, era vivir el mensaje. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y yo quiero preguntarte, y vamos a ser bastante sinceros en esto. ¿A qué palabra se está refiriendo? ¿A qué palabra? Ya los evangelios estaban escritos. O sea, Jesús murió, resucitó y ascendió hace menos de 2 meses en el contexto. ¿Mateo ya había escrito el evangelio? Por supuesto que no. ¿Marcos escribió el evangelio? No. ¿Lucas escribió el evangelio? Menos, porque ni siquiera había iniciado la investigación. Y Juan apenas está experimentando todos estos eventos. Y por lo que hemos venido estudiando, el evangelio de Juan se escribió después incluso del Apocalipsis. Entonces, cuando aquí se está hablando de la palabra de Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos del siglo XXI omitimos tanto las enseñanzas de la Tanaj, del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Si aquí ellos fueron movidos por el Espíritu Santo a predicar con denuedo la palabra escrita. Versículo número 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un sentimiento. Cuando habla de corazón, sentimiento. Un alma. ¿A qué? Aquí el concepto de alma creo que lo tenemos claro. El alma es la unión del cuerpo con el espíritu. Pero en la expresión literaria, el alma, como puede decir, eran como una sola persona. O sea, actuaban con un mismo propósito. Pudiéramos interpretarlo de esa manera. Corazón tenían un mismo sentir. Alma tenían un mismo propósito. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Algunos tenían más, otros tenían menos, pero era tanta la obra que el Espíritu había hecho en ellos, que fueron capaces voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera, porque aquí no hay solicitud ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie, a que dieran posesiones materiales. O sea, aquí no hay evidencia de solicitud. Aquí nadie está pidiéndole nada a nadie. Ellos mismos decidieron despojarse de sus posesiones materiales
porque tenían todas las cosas en común, tenían el mismo sentir, tenían el mismo propósito, tenían la misma esperanza. Tenían el deseo de ver a Cristo retornar en vida, ellos vivos. Y si les tocaba morir, tenían la esperanza de la resurrección, que fue lo que pasó. Todos ellos murieron. Pero se despojaban de sus posesiones materiales no considerando las propias. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Con gran poder daban testimonio de la resurrección. Y así que no había entre ellos ningún necesitado porque se ayudaban mutuamente. Y aquí quizás tenemos que evaluarnos nosotros, porque hay necesidad. Comencemos con la casa del Señor. Necesidades afuera hay muchísimas, pero necesidades adentro también hay. Hay quienes tienen más, hay quienes tienen menos. Esta manifestación del poder del Espíritu Santo se reflejó a través del altruismo de los creyentes. Hay un comentario en este libro que quiero recomendar nuevamente, Hechos de los Apóstoles. Voy a leer en el capítulo número 7 lo que dice el tercer párrafo de la página 58. Dice, el relato declara bueno, yo lo tengo aquí en digital. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Recuerdo, se me había olvidado que lo había encontrado. Vamos a bajar un poquito aquí el cursor. Aquí está. Ahora sí. Voy a colocarlo para que ustedes lo lean conmigo. Ahí dice, mira. Aquí está marcado. El relato declara, ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas y sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero no era para los apóstoles. No era para los apóstoles. No era que se lo embolsillaban ellos. Todos tenían necesidad, y los apóstoles también, pero era repartido a cada uno según qué debía tener menester, o sea, las necesidades de las personas, de todos los cristianos. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Esta generosidad, repito, de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y un alma. Un interés común los dominaba, a saber el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba el amor al dinero y a los bienes. Repito, el amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y por sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón esté lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuéramos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio para promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Ya después, el comentario tiene que ver con el próximo capítulo que vamos a estudiar en el próximo video. Entonces, ¿se está viendo eso el día de hoy en nuestras iglesias? ¿O simplemente los dirigentes están llamando a pactar? Pactar, en el concepto popular, ahora es das para que recibas. No, eso no es así. Tú das porque ya has recibido.
y estás agradecido al Señor por las bendiciones y quieres compartir esa bendición con tus propios hermanos de fe que están necesitados. Y si eso no está sucediendo en nuestras iglesias el día de hoy, llámese como se llame, la iglesia X, Y o Z, si eso no está sucediendo el día de hoy, es cuando más necesitamos entonces orar por el derramamiento del Espíritu Santo para que eso se vea. No hay necesidad de que haya personas padeciendo en nuestras iglesias el día de hoy. No lo hay. Porque yo estoy seguro que en las arcas de algunas iglesias hay mucho dinero que no se está utilizando con el propósito con el cual se utilizaba en el tiempo de los apóstoles. Esa es la realidad. Llámese la iglesia como se llame. Esa es la realidad. Y eso tiene que cambiar y tiene que cambiar con nosotros. Y tenemos que verificar y evaluar nuestras iglesias, qué se está haciendo con los recursos que tú y yo estamos dando para el pueblo de Dios. Para el pueblo, no para el dirigente, para el pueblo. Para los necesitados del pueblo. Y no habiendo necesidad dentro, podemos ayudar a los de afuera. Porque estamos hablando de que todos estos hermanos creyentes eran inicialmente todos judíos. Después se hicieron cristianos por la fe. Volviendo de nuevo entonces a lo que estábamos leyendo, nos quedamos en el versículo 34, dice el versículo 35, el versículo 34 dice que vendían casas, las traían el precio de lo vendido a los apóstoles, repartían a cada uno según la necesidad. Entonces tenemos aquí un hombre llamado José, el nombre José es muy común, ¿cómo diferenciarlo del resto de los otros José? Bueno, los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Aquí conocemos a Bernabé, quien llegó a ser un compañero de Pablo en la obra misionera, que traducido es hijo de consolación. Así que si te llamas Bernabé, ya sabes el significado de tu nombre. Según lo que dice aquí, Bernabé era levita, o sea que por ende era familia de quienes dirigían en el santuario, pero era natural de Chipre, o sea, esa isla de Chipre que está en el mar Mediterráneo. Era descendiente de levitas, pero había nacido en Chipre, no había nacido en Jerusalén, pero era también un judío de convicción, ahora un cristiano convertido. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, y ya sabemos entonces qué hicieron los apóstoles con este dinero. Pero algo que me llama la atención en todo este capítulo es la manera como Pedro se presenta y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el comentario de Hechos de los Apóstoles quiero leer con ustedes unos párrafos para concluir esta temática. Fíjate lo que dice aquí. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, no hablar más en el nombre de Jesús, o sea, lo obligaron a que ellos no hablaran, Pedro declaró: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Es el mismo, este principio, es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. Y aquí hay un relato histórico, cuando en el año 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Spira. Para los que no conocen la Dieta de Spira, les invito a que busquen en la internet, ahora que ya tenemos la internet o los libros de historia, para que conozcan lo que sucedió en esa situación. Se presentó allí, era como un juicio, ¿no? La dieta era un juicio. Se presentó allí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda determinación ulterior de las doctrinas reformadas. Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozada. ¿Iban a aceptar los príncipes el decreto? ¿Debía privarse la luz del evangelio a las multitudes que estaban todavía en tinieblas? Importantes intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se unieron y su unánime decisión fue: rechazamos este decreto, o sea, de que se les impidiera predicar o compartir sus convicciones. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. En asuntos de conciencia. En nuestros días, ya hablando para quienes vivimos en el siglo XXI,
En nuestros días debemos sostener firmemente este principio, ¿cuál? Que la mayoría no tiene autoridad en asuntos de conciencia y que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, es decir, al César lo que es del César. Se respetan las autoridades civiles dentro de su legítima esfera. Pero, cuando sus demandas, las del gobierno, estén en pugna con las exigencias de Dios, ¿qué debemos hacer? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las demandan de los poderes civiles, cuando las empresas te obliguen a ir en contra de tus convicciones, principalmente lo que tiene que ver con obediencia a los mandamientos, lo que prima es obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre todas las otras legislaciones humanas. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. Primero es un así dice Jehová. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. No se nos pide que desafiemos las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y el orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo defendiendo las verdades que se nos ha encomendado. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra de compartir el evangelio o de vivir de acuerdo a nuestras convicciones, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En conclusión, si tú, mi querido hermano y hermana, estás siendo juzgado por tus convicciones fundamentadas en la Biblia, y si en tu propia iglesia se te manda a callar una verdad que está escrita y que está entendida correctamente en su contexto, tú no puedes dejar de decir lo que ha sido tu experiencia a la luz de lo que Dios ha dejado en su palabra, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando obedecemos a Dios, y Él nos ayudará para que nuestra fe se fortalezca cada día y podamos vivir con esperanza aún en medio de las adversidades. Solo me resta decirte que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo video cuando continuaremos hablando de este reavivamiento que experimentaron los hermanos y también la actitud errónea de una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira.